La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días, vamos a dividirnos porque este fin de semana estuvimos ante dos eventos de gran envergadura, uno a nivel nacional y otro a nivel internacional, el presupuesto 2025 y también la cumbre APEC en Brasil, donde obviamente los protagonistas fueron Estados Unidos y China. Y bueno, también Claudia Sheinbaum, porque ella sí está viajando en un intento por hacer visible a México en estas reuniones clave. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así ustedes podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El gobierno mexicano también puede pedir su carta a Santa Claus, pero de eso a que les traiga lo que proyecta en el paquete económico 2025 que presentó el viernes es otra cosa. Depende cómo se porte. Si le echamos un vistazo a la cartita, en lo que será el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quiere crecer entre 2 y 3%, con crecimiento puntual de 2.3%, apoyado principalmente en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno. Para sus arcas, ven a la recaudación fiscal como su principal fuente de ingresos, recargándose en las promesas de Sheinbaum de mejorar la eficiencia recaudatoria y la digitalización fiscal. Respecto al déficit fiscal, fueron menos ambiciosos que el equipo del expresidente López Obrador. Al final, no buscan reducirlo de 5.9% en el que va a cerrar este año a 3%, sino al menos 3.9%. Vamos a quedarnos hasta aquí para poder desmenuzar lo anterior y que me parece es lo más importante. Comencemos por esa proyección del crecimiento. De entrada, todavía queda pendiente saber cómo cerrará el PIB en 2024, pero se pusieron realistas en la presentación de este actualizado marco macroeconómico, o más bien se ajustaron a lo que ya vienen cantando los organismos internacionales, algunos reduciendo incluso casi en un punto su pronóstico de crecimiento para México este año respecto a su proyección original. Para 2024, la Secretaría de Hacienda ajustó el rango tan optimista de 2.5% a 3.5% que aprobaron el año pasado, para ahora proyectar un rango de entre 1.5 a 2.5%, con crecimiento puntual de 2.1%. Muy amplio este rango, pero de casi todos los organismos internacionales están más cerca del 1.5% y casi ninguno por encima del 2%. De esta manera, la proyección de Hacienda ya coincide también con lo que pronostica Banco de México. Ahora, sobre el crecimiento que proponen para 2025, de entre 2 y 3%, sigue siendo muy optimista. El mismo viernes 15 de noviembre, tras la presentación del documento, la palabra que coincidía entre las diferentes voces de analistas, bancos y economistas era la de optimismo. Muy optimistas con el crecimiento. Vamos a ver qué destacan los bancos más grandes del país. En un análisis, el área de research de BBVA México dijo que crecer en 2025 a un rango de entre 2 y 3% supera por mucho a la del consenso y otros organismos como el FMI. Ven bien a esos supuestos de crecimiento anclados en el empleo y en el mercado interno. Positivo incluso que el gobierno destaque que la inversión pública se enfocará en fortalecer la infraestructura de comunicaciones y que mencionen explícitamente que habrá inversión privada en infraestructura. Sin embargo, mencionan que un factor crítico que estos supuestos parecen omitir son las políticas económicas de Estados Unidos en temas comerciales y migratorios ante el cambio de gobierno, las cuales podrían obstaculizar el cumplimiento de ese objetivo del PIB. Aunque estos riesgos se mencionan como posibles amenazas, su posible impacto podría explicar por qué las estimaciones de Hacienda difieren del consenso. En otro informe, el grupo de analistas de Grupo Financiero Banorte destacó el optimismo que observan para la actividad económica y el sector petrolero. Vamos ahora con la recaudación de impuestos, la que según apunta el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O será su cofre de oro en 2025. Hacienda espera obtener el próximo año ingresos por 8 billones de pesos, de los cuales 5.3 billones serán ingresos tributarios. La expectativa es incrementarlos en 2.6% en términos reales respecto a 2024 y según Ramírez de la O, por primera vez en la historia moderna los ingresos tributarios alcanzarían 14.6% del PIB. Desde el gobierno insisten en que este aumento en la recaudación se hará sin crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes, sino que más bien vendrán de aquella estrategia de eficiencia y recaudación que van a liderar el SAT de Antonio Martínez Dañino y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a cargo de José Merino. Y ahora, los puntos sobre las IES. No podemos olvidar que de esos 8 billones de pesos que proyectan ingresar en 2025, más del 60% ya está comprometido. ¿A dónde se va? Al pago de pensiones, las contributivas y las no contributivas, a los programas sociales, especialmente la pensión a adultos mayores, pero también al pago de la deuda. Aunque representen un crecimiento de 2.6% frente a este año, no es suficiente y no queda para otros rubros que también son prioritarios y que han sido fuertemente relegados en los últimos 6 años, como la educación,
y la salud. De hecho, este último rubro encendió las alarmas al notarse que se le disminuye el presupuesto en 34,000 millones de pesos respecto a lo que obtuvo este año. Es decir, de los poco más de 100,000 millones que tenía, Salud pasará a recibir solo 66,000 millones de pesos en 2025. Otras de las secretarías que también vio un fuerte recorte es la de Seguridad y Protección Ciudadana, que va a obtener 39,000 millones de pesos menos. La de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 28,000 millones de pesos menos también para el próximo año. Las cifras hablan por sí solas y algunos analistas comienzan a señalar discrepancias entre el discurso y lo que realmente se refleja en el papel en este paquete económico. Eso por una parte. Y como segundo punto, respecto a estos ingresos de 8 billones proyectados, parece que hay una luz en el camino. Esta semana, en las visitas que el secretario de Hacienda Ramírez de la O hizo al Congreso, dijo que es probable que el gobierno de Sheinbaum sí implemente una reforma fiscal, sabiendo que hay una total conciencia desde el más alto nivel, refiriéndose a la presidencia, de cuál es la realidad de los recursos. Después dijo que el cuándo, pues ya lo dirá la misma Sheinbaum, pero que por lo pronto son conscientes. Desde BBVA, estas palabras son suficientes para considerar esta aceptación de la realidad como algo positivo. Vaya, que se va por buen camino, pero tampoco es nuevo, porque esto ya lo escuchamos de la propia boca de la presidenta Sheinbaum, en aquel momento candidata presidencial, cuando en la convención bancaria frente a los banqueros planteó por primera vez esta posibilidad de la reforma fiscal, solo que es muy cuidadosa con sus palabras. Y ahora vamos al último punto y quizá más importante de esta cartita a Santa Claus: el déficit fiscal. ¿Cómo interpretar esa meta de recortarlo del 5.9% al 3.9%? Como el inicio de una estrategia de gradualidad. Desde BBVA México creen que hay espacio para lograrla y reducir el impacto negativo de la consolidación fiscal sobre la demanda agregada. Se prevé un superávit primario de 0.6% del PIB en 2025 contra el déficit de 1.4% de este año. Además, se estima que la deuda pública se mantendrá constante en 2025 en un nivel de 51.4% del PIB. De cualquier forma, y esto me lo decía hace unos días el economista de uno de los grupos financieros más importantes de Estados Unidos, ya se cruzó ese umbral del 50% y parece que ya nos estamos acostumbrando a verlo bien cuando quizá no deberíamos. La danza complicada estará en cómo mantener la deuda en ese nivel sin incrementarla en los próximos años, mientras se lidie con los montos de recaudación y el gasto. De esto dependerá que se logre esa estrategia gradual. Esto es el dato del día. ¿Y cómo pinta el resto del marco macroeconómico en el paquete económico 2025 para México? Lo que nos interesa, porque además del PIB, en este cuadrito viene lo que proyectan para el tipo de cambio, el precio del petróleo, inflación y tasa de interés. Son las principales variables que guían las finanzas públicas. Y Hacienda, dado el entorno volátil de los últimos meses, pues no podía hacerse como que la Virgen le habla e hizo ajustes. En el caso de la inflación, se proyecta que cierre este año en 4.3% respecto al 3.8% previo, o sea, sube la estimación. Y para el cierre de 2025 proyectan que se ubique en 3.5%. Y en línea con la baja de la inflación, la previsión para la tasa de interés de Banjico es de 10% al finalizar 2024 y de 8% para el cierre del año siguiente. Para el precio del petróleo, elevan el precio estimado para la mezcla mexicana de exportación en $70.7 respecto a los 56.7 aprobados originalmente para este año. Y para 2025 ven el precio en $57.8. Para BBVA México es positivo que estén viendo al precio de la mezcla como conservador, ya que se anticipa que la plataforma de producción de petróleo ascienda a 1.8 millones de barriles diarios para 2025. Y según el área de análisis del banco, una estimación difícilmente alcanzable sin una mayor contribución de los nuevos campos petroleros y nuevas inversiones de Pemex. Finalmente, el tipo de cambio, ese que seguirá dando lata hasta que se sepa al menos por dónde irá la retórica de Trump y también la implementación de ciertas reformas polémicas en México, además de los factores externos y las estrategias de carry trade por parte de los operadores. Se pronostica que el tipo de cambio se recupere hasta niveles de 18.50 pesos por dólar al cierre del 2024, que es un supuesto muy optimista frente al consenso que anda en los 20 pesos por dólar. En otras noticias. En el paquete económico 2025 que hay para Pemex,
El gobierno de la presidenta Sheinbaum recortará su presupuesto. Sin embargo, está etiquetando una transferencia para el pago de su deuda. Hacienda le está apartando unos 464,255 millones de pesos para el próximo año. Y esto implica un recorte de 7.5% en términos reales comparado con el presupuesto que se le aprobó para 2024. Esto según lo que nos dice el documento de gasto programable de los Criterios Generales de Política Económica 2025. Pero Hacienda informó de una transferencia del gobierno federal que asciende a 136,000 millones de pesos, que serían más o menos unos 6,800 millones de dólares según el tipo de cambio actual, para el pago total de sus amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios. Hoy Pemex debe 97,300 millones de dólares, pero sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo. Con todos los apoyos y reducciones fiscales que recibió en los últimos años del gobierno de AMLO, la deuda sí se redujo y también ayudó el tipo de cambio, pero sigue estando muy cerca del nivel que Pemex tenía cuando el gobierno de López Obrador entró en 2018. Como ya lo escuchamos en el bloque anterior, la producción petrolera, que es su principal fuente de ingresos, viene en declive y esa meta de los 2 millones de barriles fue completamente inalcanzable y que se ha tenido que ajustar esa meta. Además, el negocio de refinación continúa reportando pérdidas multimillonarias trimestre tras trimestre. Según Hacienda, las aportaciones que haga el gobierno de Sheinbaum van a estar sujetas al compromiso de Pemex de mejorar su balance en la misma cantidad para que resulte en un efecto neutral del déficit del sector público y que, en lo posible, el saldo de la deuda pública de Pemex refleje una reducción respecto al saldo del año anterior. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, dijo que estos apoyos se complementarán con otras medidas para mejorar su situación financiera, como esa simplificación de impuestos de la que habló la secretaria de Energía y el subsecretario de Hacienda la semana pasada. Otra danza complicada. Por cierto, pese a que prevalece el discurso de la soberanía energética, México va a continuar con las exportaciones de petróleo todo 2025, aunque el objetivo del gobierno mexicano, como ya sabemos, es refinar todo el crudo que produce en el país en lugar de venderlo en el extranjero. Sobre esto, hay más apuntes que hacer en torno a la estrategia energética y de dos bocas también, pero ya iremos desglosando más información que vayamos encontrando en el paquete económico en los próximos días. El último sorbo. Ahora sí, vámonos a los detalles de lo que ocurrió en Brasil durante la cumbre APEC. Y yo aquí estoy para contarles el chisme detrás de la tradicional foto grupal, porque eso también nos gusta. Y más porque queremos saber cómo fue la interacción entre los representantes de las dos potencias económicas más importantes del mundo, los presidentes de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping. Si me ven en video, pueden ver la foto conmigo, y si no, se las describo. La formación fue similar a la de 2016. En aquel entonces, Barack Obama también tenía un lugar en la esquina trasera con Xi Jinping, también de pie junto al líder peruano. Esa foto incluía al presidente de Rusia, por cierto, Vladimir Putin, que evidentemente no asistió esta vez ni a otras cumbres desde la invasión de Ucrania en 2022. El presidente de China fue uno de los primeros en llegar para tomarse la foto y platicó con la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Y ya que estaban todos, como cuando dicen que el rey hasta el final, pues entonces Biden apareció. Fue el último líder en llegar. El presidente saliente de Estados Unidos ocupó su lugar en la parte de atrás, entre el primer ministro de Tailandia, a quien le estrechó la mano, y el presidente de Vietnam. Aunque la alineación suele ser alfabética de alguna forma, la configuración puede variar. El año pasado, cuando Estados Unidos ejerció de anfitrión en San Francisco, los países que empezaban por A estaban más cerca de Biden como anfitrión, situando al primer ministro de Australia más cerca del centro, con Xi más al lado. Este año estaba todo a la derecha, en la primera fila. En la cumbre del 2017, que fue en Vietnam, Donald Trump, por cierto, ocupó un lugar destacado en el centro de la última fila. El ex vicepresidente Mike Pence también obtuvo un lugar en el centro de la primera fila en 2018, cuando fue anfitrión Papúa Nueva Guinea. Al presidente de China se le vio relajado mientras esperaba para tomarse la foto, platicando con Boluarte y dándose la vuelta para hablar con el primer ministro de Nueva Zelanda, con quien, por cierto, se reunió a solas un día antes. Pero la separación fue notoria, con Biden en la foto. Pero ahora sí, vámonos a las palabras entre ambos. Xi Jinping le dijo a Biden que está dispuesto a trabajar con Trump para mejorar la relación entre China y Estados Unidos, ampliar la cooperación y gestionar las diferencias. Y Biden, en respuesta, dijo estar muy orgulloso de los progresos entre ambas partes y que estas conversaciones evitan los errores de cálculo y que garantizan que la competencia entre los dos países sea sana y que no se desvíe hacia el conflicto. Para entender esto, rápidamente recordemos lo que ha pasado en los últimos 12 meses
meses desde que ambos se vieron en San Francisco. Ahí medio limaron asperezas luego de que el gobierno de Biden derribara lo que parecía ser un globo espía y también después de que la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara Taiwán. Esto provocó que China realizara maniobras militares en torno a la isla. Taiwán sigue siendo el punto más sensible entre Estados Unidos y China desde la perspectiva de Xi Jinping. Pero hoy persisten otras tensiones, como que el gobierno de Biden está evitando el avance de los chips de inteligencia artificial y otras tecnologías por parte de China, presionando a los aliados de Estados Unidos para que cumplan con los controles de exportación diseñados para garantizar que Estados Unidos mantenga su superioridad militar sobre China. Por su parte, Xi Jinping ha aprovechado la cumbre para posicionar a China como bastión de la globalización económica ante el regreso de Trump, advirtiendo de que el proteccionismo amenazaba con hacer retroceder al mundo en la historia. Además, a principios de la semana pasada anduvo captando toda la atención al inaugurar un megapuerto en Lima, Perú, construido por la empresa china COSCO Shipping, y que tiene el objetivo de convertirse en el punto de partida para forjar un nuevo corredor entre China y Latinoamérica. Recordemos que China tiene una estrategia muy agresiva de expansión global hacia 2025 para dominar el comercio, su nueva ruta de la seda, como se le conoce en español, y de la que ya participan 21 países de América Latina. China tiene los últimos 10 años proveyendo de recursos e infraestructura a estos países para ampliar su presencia y corredores comerciales e intentando avanzar hacia arriba en el continente, pero donde hoy por hoy se está encontrando con una muralla norteamericana, en la que México tiene un dilema muy grande que resolver en términos de su relación con Estados Unidos y Canadá y a la vez con China. Esperando que les haya servido este análisis del paquete económico y la escena global mientras siguen disfrutando del último puente del año en México. Ya saben que lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día, los 365 días del año. Bueno, menos sábados y domingos, pero sí en puentes. Estamos en ex Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Nos escuchamos mañana. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.